Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Caput. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca esté en Caput. Gracias. Pero que nunca esté en Caput. Radiocaput.com. Pero que nunca esté en Caput. Cinco, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Esa acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Y hoy nos encontramos con Marcelo Duhalde, nada más y nada menos. Uno de los primeros que nos acompañó en la organización de la agrupación Oestergel, con quien hemos compartido lugares, espacios en las oficinas del Cancagullo, en algún momento de nuestra vida, y que ha estado tan relacionado con la defensa de los derechos humanos, no solamente aquí, sino también en las organizaciones internacionales y en momentos
de exilio y también de todavía influencias nefastas, ¿no? Haciendo el aguante, haciendo la defensa de las personas, de los derechos humanos de las personas, de una sociedad civilizada, en contra de los planes de Estados Unidos para Argentina, como lo ha tenido con Colombia o con Venezuela ahora mismo, robándose el presidente del país, y que siempre ha sufrido Latinoamérica, ¿no? La presencia de Estados Unidos como un predador, como un monstruo que quiere imponer como si fuera natural, por su tamaño o por su gordura, la regla de la vida de los demás. Bienvenido a Radio Caput, Marcelo. ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con vos este programa. Después de las muchas cosas, como bien decías, que hemos compartido a lo largo de la vida, estaba sacando la cuenta que hace 30 años que nos conocemos. Así es. 30 años, que no parece poca cosa, ¿no? Y precisamente nos conocimos, creo, en las oficinas de Dante Gullo, del querido Canca. Así es, así es. Bueno, épocas de construcción de un nuevo lazo político, cultural en la Argentina, digamos, después de haberse destruido durante mucho tiempo. Se empezaron a tejer lazos, a juntar los compañeros, algunos que habían estado en la resistencia, otros que habían estado exiliados, otros que habían estado presos. De a poco se fue reconstruyendo la sociedad. Como los perros, nos fuimos oliendo y empezamos a agruparnos nuevamente hasta que, por suerte, llegó el momento, digamos, más envidiable, que fue con la aparición de Néstor Kirchner, ¿no? Sí, el gobierno de Néstor Kirchner, que yo no dije, pero que vos tuviste mucho que ver con la formación de ese gobierno, con la instalación final de Néstor como nuevo conductor, casi un gol de otro partido, digamos, en la Argentina. Sí. Un milagro que viniera un gobernador y se convirtiera en el sucesor de Perón, ¿no? Nada menos. Fue todo una construcción inesperada, porque con Néstor yo había empezado a militar 3-4 años antes de que fuera electo presidente, y él nos decía, tenemos que prepararnos para el 2011, si tenemos suerte el 2007 podemos hacer algo, pero de repente la vorágine con la que se vive en nuestro país, en el 2003 hizo falta un bombero que viniera a apagar ese incendio, ¿no? Y nosotros de casualidad premiamos a Cristina y a Néstor en el año 2000. En una de las primeras premiaciones de la agrupación Oestergel en la fábrica. Claro, porque se hacía en la fábrica. Una reunión multitudinaria donde dijimos, vamos a premiar a esta diputada, que era Cristina en ese momento, que venía trayendo pruebas de ilícitos de las empresas argentinas del exterior. Diversas, que también había empezado a hacerlo Lilita Carrió, y que hubo un segundo viaje donde ya se sumó Cristina y ya le dio otro volumen, digamos, claro, a la investigación. Lo recuerdo porque en esa época yo tenía un programa en televisión, en los canales de cable, en PIE, ¿te acordás? Política y Economía. Sí. Y venía Cristina bastante asiduamente, y era una persona que aparecía claramente distinta al resto de los que estaban, digamos, dando vueltas desde hacía tiempo dentro de la estructura, de la superestructura política, ¿no? Bueno, tan cercana a Néstor,
con el cual vos estuviste colaborando de cerca, ¿no? Sí, así es. En la construcción de la misma presidencia de Néstor, ¿no? Sí, nosotros tuve la suerte de acompañarlo a Néstor durante esa construcción que hizo a lo largo del país. Viajamos mucho, fuimos a distintas ciudades, y con una cosa que no muchos son capaces de hacer, que él iba a todos lados y no importaba el tamaño de la convocatoria. Si había 30 personas, él iba igual y hablaba con los 30. Si había 300, 3000, él estaba convencido de su proyecto y quería transmitirlo, y así le fue, ¿no? Así le fue. Contá un poco más de esa etapa de Néstor. Y bueno, fue una etapa maravillosa porque había muy poca gente que creía en Néstor. Yo lo conocí de casualidad en un homenaje a Jorge Di Pasquale. Sí. Todos los años iba yo, además tuve la suerte de conocerlo, de haber ido mucho al sindicato cuando estaba Jorge en los años 60 y 70, y iba todos los años al homenaje que se hacía. Y un día estábamos ahí y habla un señor que yo no conocía, y empieza a hablar y digo, pero ¿quién es que dice lo que yo pienso? Lo primero que hice fue ir a saludarlo, a decirle que me había parecido fantástico, pero que tenía una trampa, porque me parecía muy bueno porque era lo que yo pensaba. Entonces, viste que cuando en las reuniones uno dice, ese señor tiene mucha razón lo que dice, porque está diciendo lo que vos querés que diga, lo que vos pensás, ¿no? Y así fue que empezamos, y mi hermano Eduardo Luis no lo conocía, y cuando se enteró que yo lo había conocido me pidió que se lo presentara, porque Eduardo tenía un proyecto para hacer una especie de museo de los caudillos. Y pensaba que el único que iba a respetar realmente la historia en ese momento era Néstor. Y quedamos en eso, en que se lo iba a presentar en cuanto volviera, pues venía poco por acá. Néstor, Cristina vivía prácticamente acá, pero Néstor venía poco. Y un día estaba mi hermano en Clásica y Moderna mirando los libros, cosa que hacía habitualmente, siempre se buscaba un espacio para ir a ver las librerías y las novedades, y se le acerca una persona que él no la mira, está mirando un libro, y le dice, doctor, discúlpeme, estoy con mi marido y queríamos invitarlo a tomar un café con nosotros. Mira, sí, era Cristina. Y bueno, ahí se hizo una relación indestructible entre Néstor y Eduardo, ¿no? Y bueno, trabajamos mucho. Yo tuve la suerte de andar mucho por todos lados, la provincia de Buenos Aires, en otras provincias, y trabajaba muy codo a codo con Julio De Vido en la construcción de la campaña Néstor Presidente, yo llevaba la parte de los que iban a ser los ministros. Estaba Miguelito Núñez con Néstor, con la prensa, y yo estaba con Julio dando una mano en la construcción de eso. Y bueno, con Néstor mil anécdotas muy, muy divertidas, siempre un fanático de Racing, como corresponde. ¿Vos también sos de Racing? No, soy de Boca, pero como corresponde soy fanático también. Yo también, pero también soy fanático de River, que andamos de bastante capa caída últimamente. Y bueno, Néstor tenía esas cosas de que no paraba, ¿no? Que era una tras otra, arrancaba muy temprano y seguía hasta cualquier hora. Incluso a veces tenía que dar respuesta a las críticas de Cristina, que le decía, para un poco, ¿viste? Porque el esfuerzo físico era muy grande, estar yendo y viniendo, y además viajando mucho, comiendo mal, todas esas cosas que pasan cuando uno está en campaña, ¿no? A nivel nacional. Sí, sí. Yo no lo dije, pero lo nombramos. Marcelo es hermano de Eduardo Luis Duhalde, el que fue secretario de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? Así es. Una personalidad histórica, tu hermano. Y hizo durante casi 60 años de la militancia política su razón de ser, ¿no? Empezó muy joven y se recibió a los 20 años, a los 22 ya era abogado de la CGT y de varios sindicatos,
y después siguió con la defensa de los presos políticos, hasta que la AAA asesinó a su adláter, su compañero, amigo, hermano también nuestro de la vida, Rodolfo Ortega Peña, y tuvimos que pasar a la clandestinidad rápidamente porque nos buscaban a nosotros también. ¿Pudieron ir al exterior, a algún lado? Estuvimos 2 años clandestinos en el país porque además nosotros seguíamos militando. Ahí fue cuando creamos un grupo que venía de la revista Militancia, del bloque de base de la Cámara de Diputados que había armado Ortega Peña, y gente que venía de distintas expresiones políticas, de la izquierda y del peronismo revolucionario. Hicimos el grupo llamado PROA, que era Militancia por el PROA. El Militancia por el PROA era de la sigla por la formación del Partido de los Obreros Argentinos. Y estuvimos 2 años militando y creamos la Comisión Argentina de Derechos Humanos un mes antes de que la dictadura diera el golpe en el 76. Y esa fue un instrumento fundamental para la denuncia, sobre todo a nivel internacional. Nos abocamos a la denuncia de lo que estaba pasando en nuestro país, llevándola no solo a los medios de comunicación en todo el mundo, pero fundamentalmente en Europa, a los gobiernos, a los parlamentos, a las organizaciones democráticas como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional y el Consejo Mundial de Iglesias, y nosotros trabajamos muchísimo eso, que inmediatamente sirvió de paraguas protector a las madres y a las abuelas cuando comenzaron a salir del país a hacer la denuncia. Nosotros le abrimos el camino porque ya llevábamos un tiempo trabajando allí, ¿no? Yo voy a abrir un paréntesis ahora, porque nombrándolo a Eduardo Luis Duhalde, a Rodolfo Ortega Peña, y estando con su hermano, con Marcelo Duhalde, vamos a compartir algo con ustedes que son oyentes y que están acompañando. Hay una Argentina que se construía a partir de los derechos humanos, de los derechos del trabajador. Acá hemos nombrado la procedencia de los sindicatos de la CGT en el marco del desarrollo de la construcción política, en ese caso para favorecer la candidatura de Néstor Kirchner. Ahora, quiero que se fije este tema. Digamos, hay un sector que bajo los planeamientos de Estados Unidos se organiza para destruir un sistema independiente dentro de los países e intervenir en la política que esos países van a desarrollar, sea Argentina, sea Brasil, sea Venezuela, sea Colombia, sea cualquiera de estos países de Latinoamérica. El plan de Estados Unidos es destruir los sistemas que defiendan el interés de cada país y que solamente priorice los intereses de Estados Unidos. Entonces, para ejecutar ese plan, Estados Unidos no solamente propone personalidades o grupos de cierto nivel intelectual para difundir la idea que tiene Estados Unidos de cómo se deben organizar los países de Latinoamérica, sino que además se asesina a personas. Se las marca y después se las asesina. O se las pone presas, o obliga al exilio para que no puedan seguir construyendo un sistema político en su país de defensa de los intereses del país. Digo, aprovecho esto porque Estados Unidos además, ¿cómo se organiza para influir? Se organiza creando, por ejemplo, consiguiendo la experiencia del gobierno francés cuando se dedicó a asesinar a los sectores que querían
independizarse de Francia, como es el caso de Argelia. Y en Argelia los franceses organizaron un sistema de tortura y muerte para conseguir información que debilitara a los sectores que querían separarse de Francia y hacer un gobierno libre propio en Argelia con sus intereses, su etnia, su historia, su religión, etc. Ese método de Estados Unidos también lo planteó para Latinoamérica, es decir, país que quería desarrollarse, no ser comunista o ser... No, desarrollarse, tener su empresa, su fábrica, su autonomía, ¿no? Su vida para mantener con éxito y educar y demás a su población. Entonces, por ejemplo, tomaron con posturas como, por ejemplo, a cada vez que en un municipio de Colombia, vamos a poner ejemplo Colombia, surgía un líder local, ¿no? Un alcalde, una persona, ¡pum!, lo mataban, sin explicar nada, sin amenazar de que si no hacía esto, entonces le iban a matar. No, directamente. Cada vez que surgía un líder local, así fuera de un municipio chico, alguien iba y lo mataba, que era lo que mandaba Estados Unidos. Digo esto porque también pasó aquí. Nosotros tenemos grandes personalidades como Atilio López, como Obregón Cano, que tuvieron que ver con Tosco en el Cordobazo, ¿no? En contra del gobierno militar dictatorial de Onganía en Argentina, y después terminaban asesinándolo. Yo lo conocí a Atilio López en su casa, un hombre, era camionero como Manzano, no como Manzano, como Maduro. Moyano. Como Maduro, ¿no? Y era un hombre sencillo que, qué sé yo, cuando yo fui a hacerle una nota, yo estaba en ese momento en los servicios periodísticos de Radio Universidad de Córdoba, entonces fui a la casa para hacerle un reportaje, entonces la señora me atendió, mandó al hijo al almacén de la esquina a comprar aceitunas y queso para convidarme a mí mientras esperaba que Atilio López terminara de hablar con los compañeros, no sé qué estaban preparando. Es decir, gente sencilla de barrio que tenía una posición política. Yo lo conocí también a Atilio, y era una persona entrañable y que fue asesinado de una manera alevosa, ¿no? Es decir, miren qué simple que lo hace Estados Unidos. Va, mata gente y se acabó. Esa gente ya no jode, digamos. Por eso la defensa de los derechos humanos en Argentina cumplió la doble misión de preservar a los líderes que surgían en pos de la construcción de una Argentina que le fuera bien, ¿sí? No una Argentina ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo. Una Argentina que pudiera desarrollar su industria, sus universidades, su crecimiento, qué sé yo. Defender sus intereses, defender a sus hijos, a sus nietos, la salud, gente muy talentosa en Argentina. Fíjense que Perón hizo, desde el principio, desarrolló la energía nuclear, digamos, que no es moco de pavo. Nosotros somos uno de los pocos países que manejan la energía nuclear, incluso que no tuvimos ningún Chernobyl, porque tuvimos la capacidad que tienen los argentinos, formados con universidades gratuitas de gran nivel, con grandes profesores y demás. Con 5 premios Nobel, ¿no? Claro, de hacer una tarea de excelencia en la formación de personalidades y también de proyectos, que nunca, Argentina no se achicó nunca ante ningún proyecto general de las naciones. Y el caso nuclear es notable porque hay muy pocos países en el mundo que manejan la energía Creo nuclear. que no llegaban a 10 los países que pueden fabricar satélites como fabricaba la Argentina hasta el gobierno de Cristina, ¿no? Y
que siguió creo que con el de Fernández, pero el desarrollo se dio en los años del gobierno kirchnerista. Pero la Argentina siempre fue avanzada en muchas cosas. En el principio de los 50 Perón hablaba del medio ambiente, cosa que no se hablaba en ningún otro país todavía, con los mismos criterios, y después con el impulso al lugar que le corresponde a las mujeres, con el feminismo en la Argentina tiene una historia de muchísimos años que la gente no sabe, que no empezó con la Marcha Verde, la posición que se pretendía para las mujeres, que lógicamente les corresponde. Así que los cambios que han habido en el mundo hacen que ya no sean exactamente los países los que son los imperialistas y los que meten la bota en la cabeza. Son los grandes grupos económicos, los BlackRock y todos los parecidos, que son los que se han quedado, por ejemplo, con un país como Ucrania, que se le ha quedado un grupo económico, y lo mismo están pretendiendo hacer con la Argentina, apoyado esto por el desquicio que hace el presidente de la nación, y con un compromiso con los sectores más violentos y más criminales que hay en este momento en el mundo, como el caso de el presidente del Estado de Israel, ¿no? Ya que tocas el tema, Milei, sin nombrarlo, es notable como una nueva generación que no estaba preparada para tener un criterio propio elaborado sobre qué le convenía más al país, hizo la gran colegiada, ¿no? Vamos, rompamos todo, toda la mierda, asume una nueva generación y haremos todo de nuevo bien, no como lo hicieron los viejos, digo yo, como interpretación un poco jocosa de la situación. Y entonces al tipo que apareció como el nene caprichoso que quería romper todo, gran parte de la juventud lo acompañó, y gran parte de la gente se dejó deslumbrar, gente también hay que tener coraje para apostar a una cosa que nadie sabe qué corno es, ¿no? Lo cual el pueblo argentino a veces tiene ese coraje y se juega una carta aún sin tener las razones suficientes o la elaboración suficiente. Dice, bueno, más sé, que si no todo es una cuestión de... Pero ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con el inmenso poder que tiene la comunicación y cómo nos han metido desde hace mucho tiempo a través de las redes, a través de todas las formas de comunicación que hay, incluso la televisión, la radio, los diarios, todo lo demás, cómo han trabajado pero intensamente a instalar determinadas cosas que los jóvenes que no tienen una formación más sólida, no tienen opciones, porque también hay que ver que los gobiernos populares no han sido todo lo exitoso que tenían que haber sido, habiendo podido hacerlo. Pero fundamentalmente lo que es el peso de la comunicación que han llevado hacia un lugar absolutamente equivocado, en su mayoría jóvenes, pero también de distintas edades, gente que ha creído que la solución del país pasaba por un revulsivo, que había que romper todo y de ahí iba a salir algo positivo, y la prueba en 3 años casi es que fue todo lo contrario, ¿no? Bueno, son los peligros de la democracia, ¿no? Uh-huh. Que igual hay que sostenerla a muerte. Con Marcelo compartimos una generación, compartimos recuerdos, y nosotros en este programa siempre le pedimos a nuestros queridos invitados que nos digan un tema musical que los exprese, ¿no? Porque forma parte de esta cultura nuestra tan sensible, que ocupa las canchas, que ocupa también la búsqueda de viejos temas en
en los lugares de cachivache, digamos, como si uno pudiera recordar o retraer la juventud a este momento. Elegiste un tema. Y mira, a mí me gusta mucho el tango y soy de esa generación que en los 60 empezó a recuperar el tango que había caído en desgracia y por tener al polaco Goyeneche, y uno de sus temas más emblemáticos es Naranjo en Flor, ¿no? Vamos a escucharlo. Compartimos. Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina y con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Hermoso, ¿eh? Hay cosas entrañables. Eso lo vimos en el Mundial, ¿no? Que para nosotros el fútbol, Messi, la pelea contra los ingleses, el aparecer de la bandera, que Lo Celso finalmente estableció con su grupo en la cancha frente a la televisión, pero que son mensajes de los argentinos llenos de amor, ¿no? Como esta música, como tantas cosas que hemos compartido, como el Boca River o el Racing Independiente o lo que fuere, que forma parte de los sentimientos, ¿no? Sí. De la identidad. Yo querría decir algo, elogiamos a los muchachos como que levantaron el cartel, pero también quería mencionar a los que se alejaron del cartel cuando lo vieron, y fue el más notorio que se ve en los videos es el arquero, el Dibu Martínez, que además de haber ido a hacer campaña por la derecha en Mar del Plata, cuando vio el cartel miró con cara como de asombrado, se cruzó de brazos y se alejó, y creo que los que lo hicieron se merecen también destacar este negativo momento que hizo Martínez, ¿no? El Dibu. El Dibu.
siempre los arqueros son individualistas, ¿no? Lo decía Diego. Porque están solo con el arco, si no la agarran ellos están fritos. Entonces, más que hacer pases entre ellos, sí. Están solo ahí contra el árbol. No tenían ningún amor por los arqueros. Incluso hace poco decían algunos comentaristas que las cosas que le hubiera dicho Maradona a Milei por la política, y terminaría diciendo, ¿y qué querés? Y encima es arquero. Bueno, la muerte de Diego es lo que permite el surgimiento de Milei. Yo tengo claro que si hubiera estado vivo Diego, lo hubiera desarticulado públicamente antes de asumir a Milei. Es muy probable que tengas razón. Porque sí. si había una voz con autoridad en la Argentina, era la de Diego Maradona. Si Diego hubiera dicho, no, vos tenés este sorete que nos va a romper el culo a todos, y gratis, sí, jamás la gente lo hubiera votado. ¿Vos te acordás las cosas que le decía a Macri? Desde decirle que era medio analfabeto, que no sabía hablar, que no sabía... No sabe leer. No sabe. Realmente un hombre que desde un lugar absolutamente distinto, que no era la academia precisamente, cómo se posicionó correctamente ante los conflictos del mundo y cómo tomó participación. Porque él hablaba de Palestina hace 20 años atrás. Sí. Entonces, creo que, como vos decís, hubiera sido realmente maravilloso tenerlo con nosotros en esta etapa, ¿no? De primera, lo que no hubiera surgido es que Milei ganara las elecciones. Lo hubiera destrozado en la campaña. Otra que Massa. Lo hubiera destrozado Maradona de una. Y nos hubiera ahorrado todo este periplo mentiroso de robo a mano armada a la sociedad, de estafa a la sociedad, donde aparecemos debiendo plata de no sé qué. Porque ¿qué hemos... plata que desaparece. Ahora desaparecieron 40.000 millones del Banco... Perdón, del Banco Nación. Sí, ellos dicen que cuando no está en un lado porque lo pusieron en otro, digamos, pero que está. ¿Pero cuál es el otro? El otro no lo dijeron. Mencionaste a Messi recién. Yo creo que, hablando de Maradona, se hubiera enojado muchísimo con Messi si él hubiera estado viendo cómo le daba la mano a Trump, ¿no? Sí, bueno, pero eso es una cosa protocolar, difícil de gambetear, porque no tanto, eso es un equipo que va a saludar al presidente de la nación donde está. Sí, pero hay muchos equipos que se han negado a ir, porque hay algunos comentaristas que decían que todos los campeones en Estados Unidos, no, lo cual no es cierto. Creo que alrededor del 38-40% fueron, todo el resto no quisieron ir a verlo. Igual Messi nunca estuvo definido políticamente, digamos, nunca. Ni hizo una lectura política de las cosas, ¿no? No es un... Eso es así. No es su universo, ¿no? Mi mujer tiene la misma actitud que vos con ese día y esa mano, pero yo le digo, mirá, ¿qué es eso? No es un muchacho que tenga una lectura política de las cosas. Fue el equipo campeón, saludó al presidente que los invitó, le dieron la mano y se fueron, digamos, tampoco... Por eso tuvo valor el gesto cuando le hicieron el reportaje final, ya después del partido de Inglaterra y demás, que dijo que en el pueblo argentino la gente estaba pasando mal y que había problemas hasta para comer y que sé yo cuánto. Fue muy breve, pero es la primera vez que él hace una mención de tipo solidario con la situación de que están pasando los más desprotegidos, ¿no? Sí, eso muestra que él no es que esté, digamos, que se lave las manos de lo que le pasa al pueblo, al contrario, está atento, pero que no es su esencia la política. Es un jugador de fútbol, digamos. Después tiene solidaridad con sus compañeros, es una persona confiable, de bien, ha hecho infinidad de gestos
para personas Sí, que es la cierto eso. pudiera ayudar, teniendo en cuenta que es un multimillonario ya. Ujú. No ha gambeteado ninguna cosa que lo pudiera incluir ayudando a alguien, digamos. No sé si como publicidad o para mitigar parte de la envidia que debe generar su crecimiento de dinero y de poder, pero él mantiene siempre la misma humildad de jugador de fútbol, que es lo que le gusta hacer. Eso es así, sin duda. Y que, bueno, ha ayudado mucho, se conocen algunas cosas que ha hecho, pero Maradona también las hacía, y también las hacía pidiendo la más absoluta reserva. Yo estaba en España todavía cuando desembarcó Maradona en el Barcelona, y tenía un amigo que era el secretario de él en ese momento, no el representante que era Sister Pile, sino un secretario que tenía Maradona, y que me contaba muchas de las cosas que hacía Maradona, pero por supuesto sin ninguna publicidad, que además él lo exigía como condición para ayudar al que lo necesitaba, ¿no? Maradona es un patriota, ¿no? Ha sido un patriota. Con todo su lío de vida personal, pero nunca ha fallado a los códigos de honor de su responsabilidad frente a la Argentina, frente al fútbol, frente a sus equipos, ¿no? Así es, pero pensaba, si nosotros escarbamos un poquito en la vida privada de los próceres argentinos, nos vamos a encontrar con muchas cosas que más parecidas a los deslices de Maradona que a la idealización que se han hecho de ellos, ¿no? Y sí, Dorrego, por ejemplo. Hasta el propio San Martín, ¿no? Hasta el propio San Martín. Esta es una reunión de compañeros, de amigos, que lo incluimos a ustedes que nos escuchan, porque estamos narrando cosas que tienen que ver con lo entrañable para nosotros y nuestra mirada sobre quiénes somos los argentinos, ¿no? Las cosas que vivimos, lo que nos pasan, lo que tenemos que superar, los errores de algunas generaciones, los dolores. Tengamos en cuenta que aquí se mató a miles de personas, nada más que porque era lo que indicaba Estados Unidos, inventando un demonio que sería la lucha por no sé qué, por el comunismo, todas esas boludeces que nunca fueron ciertas, que nadie le dio pelota, desde el lado de los que después fueron perseguidos, detenidos, torturados. Hay que ver cómo una comunidad puede ordenar, cortarle los testículos a los compañeros, violar a las mujeres. Hay cosas de la sociedad que deben ponerse con claridad, digamos, porque si no, si uno intenta soslayar tales horrores, no está haciendo una lectura correcta de la realidad. Y hay que tener cuidado, Martín, que no se repita de la manera que se está repitiendo en otros lugares del mundo en este momento. Pero hay que tener cuidado por una reunión que se hizo hace 2 meses en Estados Unidos, donde se insistió mucho que hay cosas que están pasando en Latinoamérica que son terrorismo, y ellos tienen esa herramienta para declarar terrorista al que se les dé la gana. Así pueden secuestrar a un presidente, o asesinar a un presidente, y entonces hay que tener cuidado que los pueblos no permitan que eso vuelva a suceder, porque creo que esta reunión que se hizo, donde estaba el cubano, que es digamos el más activo del gobierno de Trump en esas cosas, que hay que tener cuidado y estar prevenido, porque nos van a querer meter también el tema del terrorismo
porque empiezan con el narcotráfico, que el narcotráfico que es terrorista, que los terroristas, que entonces terminan en que un obrero que se para frente a una fábrica para reclamar por su salario, termina siendo terrorista, ¿no? Bueno, eso es lo que dijo Milei, ¿no? Que había que detectar a los terroristas que están detrás de las personas inconformes, digamos, con las políticas que se implementan. Lo cual es una acusación no solo falsa, sino peligrosa, digamos, porque si la alianza con algunos sectores de las viejas y salvajes Fuerzas Armadas se suman a un blanqueo oficial, se puede generar hechos terribles, ¿no?, para la sociedad. Sí. Marcelo Duhalde, hablemos un minuto de Boca River. Marcelo es hincha de River, yo soy hincha de Boca, así que viene justo para ponerle la cereza al postre. Te voy a decir una cosa desde Boca Juniors. A Boca nos está costando mucho armar un equipo, sin ninguna duda. Estamos promocionando a los pibes que juegan bárbaro, como todo pasa en este país. Ahora, a nosotros no nos gusta que River pierda 6 partidos seguidos, que Coudet no pueda encontrar la punta del lápiz, que digamos, nosotros queremos un River poderoso, que podamos pelear igual a igual. Nos pasa lo mismo porque primero que queremos el Boca de Riquelme y no el Boca de Macri, ¿no? Claro. Y ni Angelici. Lo que pasa es que ha habido en River unas dirigencias, la cosa excepcional de Gallardo, que fue una cosa inesperada, que tuviera tanto éxito, pero esto se acompañó con algunas medidas que perjudicaron al propio River, como por ejemplo que se empezó a hacer, está fantástico el estadio, pero ese estadio cuesta una fortuna la entrada, entonces hasta está cambiando la composición de los hinchas que van cada partido, porque los que eran los muchachos, que laburantes, que iban con el camión, que a veces iban con el camión del carnicero y que iban a la cancha y que venían desde los barrios más humildes, esos están no pudiendo entrar a la cancha por el valor de las entradas. Es un disparate lo que cuesta un lugar en la cancha de River. Y después, por el otro lado, aparentemente nunca se ha gastado tanto dinero en River, que es precisamente una escuela de fútbol donde sacan jugadores, históricamente han salido los mejores jugadores. Hemos llegado a tener hasta el Mundial de Qatar, hasta 7 jugadores salidos de River. Entonces, ¿cómo es posible que ahora haya que salir a gastar una cantidad de dinero que no se justifica y no se le dé a los que vienen de abajo, de las inferiores, un lugar como hizo Gallardo con Julián Álvarez, con Enzo Fernández, con Guido Rodríguez, con un montón de jugadores que salieron con Palacios, que es un excelentísimo jugador, pero porque se los llevó despacio, se los puso de a poco en la primera y se los mantuvo más tiempo. Después vienen esas cosas de vender a chicos de 16, 17 años, como fue con Mastantuono y con el chico Echeverri, y así se les arruina la carrera a ellos y arruinan precisamente la calidad del equipo, del primer equipo de River, ¿no? ¿No ves en eso un intento de pasarse como quería Sebastián Verón al hay mundo? Un enfrentamiento, ¿no? Hay un enfrentamiento muy grande entre Chiqui Tapia, que representa a los que no están a favor de convertir los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas, y están los que, sí, lamentablemente, uno de los expresidentes de River está con
con los que quieren que se hagan las sociedades anónimas deportivas. Y está Verón, estaba el de Talleres, pero ahora parece que cambió un poco, y está el de River, y los que pretenden que quedarse con Boca, como decía antes Macri y Angelici, ¿no? A los hinchas de Boca nos gustaría que le vaya mejor a River, de verdad. Y sí, es lógico, nosotros también. Nos encantaría que le vaya mejor, que superen esta etapa oscura, porque nunca ha pasado que River pierda 6 partidos seguidos. No, le había perdido... Una locura, 5 en el 2011. No, en 1911. 1911, exactamente. Hacía 100 años que no, 100 y pico de años que no perdía esa cantidad de partidos. Pero además hay otra cosa. Yo creo que hay cierta animosidad arbitral en contra de River, porque en cada partido de estos que perdió hay notoriamente un perjuicio por parte provocado por los árbitros, que no digo que hubieran ganado, no, pero que es notorio que hay, por lo menos en esos 5 partidos, hay 3 penales que lo dicen los propios periodistas deportivos, dicen que realmente fueron penales. Y después esa falta chiquita, el empujón, la cosa que se le cobra, y vas conduciendo a los jugadores a un estado de ánimo que no saben qué hacer. Y eso es muy notorio que se practica en el arbitraje argentino, ¿no? Decime un tema que te guste que no sea tango. Que no sea tango. De tu juventud, un rock. De mi juventud. Yo tengo un tema que a lo mejor vos lo escuchaste alguna vez, que es un tema mío, yo lo hice a la producción, y pero no sé si lo van a encontrar, que se llama Recibí carta de Juan. ¿Te acordás vos de ese tema? El que escribió desde Madrid, preguntó por su... Me parece que sí, a ver si lo encontramos. Recibí carta de Juan. Recibí carta de Juan de los Bombos Negros. De los Bombos Negros. Si lo tenés, puede ser muy, vamos a ver muy si curioso. Ahí está. Vamos a poner, esto es cuando estaba prohibido mencionar a Perón, a silbar la marcha y todo lo demás. Como yo era productor musical en esa época, vos sabés que yo fui productor de La Joven Guardia, de Carlos Viso, de un montón de aquella época. Y la conexión número 5. Exactamente. Y entonces nos ocurrió con unos amigos hacer este tema que nuestro fantástico operador productor ha conseguido poner enseguida. Gracias. Recibí carta de Juan que escribió desde Madrid. Preguntó por su gorrito y su botoneta gris. Se hizo músico solista, toca bombo todo el día, recordando viejos tiempos cuando a su balcón salía. Sin la paloma y su plaza, él no se siente feliz. Y me pidió que les diga que no podía vivir. ¡Hey! Los muchachos quieren que vuelvan, los muchachos extrañan tu ausencia, los muchachos quieren que vuelvan, los muchachos se mueren de pena. Recibí carta de Juan que escribió desde Madrid. Preguntó por su gorrito y su motoneta gris. Se hizo músico solista, toca bombo todo el día, recordando viejos tiempos cuando a su balcón salía. ¡Otra vez! Sin la paloma y su plaza, él no se siente feliz. Y me pidió que les diga que no podía venir. Los muchachos quieren que vuelvan, los muchachos extrañan tu ausencia, los muchachos quieren que vuelvan, los muchachos se mueren de
Claramente los muchachos son los muchachos peronistas. Y el Juan que quiere volver es Juan Perón. Todavía estaba vivo. Claro, esto es del año fin del 70, más o menos, ya era gobierno de Lanuse. Sí, por eso el eufemismo de sus perritos y la motoneta gris. Bueno, te hemos escarbado de tus variadas dotes, algunas muy alegres, ¿no? Nos ha pasado un momento fantástico y te agradezco mucho esta invitación, Martín, porque siempre es un placer charlar contigo y con más en tu programa, ¿no? Tomémoslo como un homenaje a un patriota, que ha luchado toda su vida para defender la patria, para defender los valores, para defender a la gente, para defender la cultura y construyendo, trabajando para que eso se agrandara, se formara parte de su abrazo. Así que solamente un homenaje a un patriota como vos. Muchas gracias, Martín. Creo que me queda un poco grande, pero sí, la voluntad es esa y se mantiene todavía intacta para seguir aportando lo que pueda para terminar con esta situación en la que estamos hoy, ¿no? Entrañables. Nos encontramos el martes a la misma hora. Muchas gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace